saben, es uno de los pocos países, si no el único, que ha ganado premio Nobel en ciencias duras. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Muchos científicos han vuelto al país, era un halago, era algo que hemos celebrado muchísimo. Pero eso está sufriendo una reversión. Aquí tenemos a dos científicos argentinos, de jóvenes científicos precarizados. Estamos con Alejandro y con Julia. Bueno, ¿qué está pasando con los científicos? ¿Qué está pasando con el CONICET? El principal problema que tenemos en CONICET tiene que ver con nuestras condiciones laborales y salariales. Ayer realizamos una medida de fuerza, una movilización al organismo, particularmente exigiendo una recomposición salarial, principalmente para los becarios, que somos los más perjudicados por esta situación, pero también para el conjunto de los trabajadores del organismo. Y además estamos pidiendo algo muy elemental, que es que se aplique la paritaria a los becarios doctorales y postdoctorales, que el directorio decidió arbitrariamente que no la íbamos a cobrar. Tuvimos que movilizarnos para lograr un compromiso de que se pague a partir de marzo y ayer logramos que se nos pague el retroactivo, ya que correspondía que esta paritaria se empiece a aplicar a partir de enero. ¿Tuvieron aumento cero en 2018? No, tuvimos la paritaria estatal, que es por la que nos regimos nosotros, pero sucede que en el caso de los becarios, tanto doctorales como postdoctorales, como no se nos reconoce como trabajadores, es decir, no tenemos ningún derecho laboral, año a año tenemos que estar movilizándonos y reclamando para que el directorio cumpla con los aumentos paritarios que se aplican para el resto de los trabajadores del CONICET, pero que, digamos, en los papeles ellos no están obligados a otorgárnoslos a los becarios. Chicos, cuando hablamos de crisis en la ciencia, ¿no? Cuando hablamos del CONICET, tantas veces cubrimos la lucha que ustedes estaban llevando a cabo el año pasado y que sigue, lamentablemente hoy, digo, no por su lucha, sino porque la tengan que hacer. Digo, pero para el que está del otro lado entienda, ¿qué pasa si el CONICET deja de funcionar? ¿Cuál es la importancia que tienen ustedes para nuestra sociedad? Porque es muy importante decirlo, porque a veces nos enteramos, como dice Esteban, de premiaciones, de nominaciones a nivel mundial, pero no terminamos de entender la importancia que tienen ustedes para nuestro país. Sí, como decís, la perspectiva es bastante desoladora. La verdad es que si se profundizan las políticas de ajuste en ciencia y técnica que venimos viendo hoy en día desde hace ya varios años, la ciencia en Argentina va a tener un desarrollo muy pero muy limitado. Concretamente lo que dice Julia, que es la precarización laboral que sufrimos becarias y becarios de investigación, hace que por 5 o 7 años trabajamos en el sistema científico con exclusividad, esto es 40 horas por semana, no podemos laburar de otra cosa, pero más adelante no se nos garantiza ningún tipo de continuidad laboral en el sistema científico nacional. Esto quiere decir que por 5 o 7 años estamos juntando experiencias, formándonos como investigadores e investigadoras para producir ciencia autónoma en este país y luego no podemos continuar en esto. Quiere decir, vamos a tener que trabajar de otra cosa, vamos a tener que emigrar a otros países y las líneas de investigación que venimos sosteniendo actualmente se van a caer. Esto abarca todas las áreas del conocimiento, tanto las ciencias duras y exactas, que por ahí a veces tienen más notoriedad mediática por los grandes descubrimientos que se hacen a manos de investigadores de este país, como también a las ciencias sociales, humanidades, ciencias de la salud y médicas. Lo cierto es que la ciencia tiene un montón para aportar al desarrollo del país, para afrontar problemáticas sociales actuales y reales, y con el ajuste que lleva adelante este gobierno nacional no podemos. Y me imagino, Alejandro y Julia, que ustedes hablan, bueno, de cómo van a migrar hacia otro lado los científicos, y ni que hablar los que quieran estudiar ciencia. Claramente este es un escenario totalmente desolador, la palabra la decías vos, ¿no? Para aquellos que quieran hacerlo, probablemente van a dejar su sueño de ser científicos justamente porque el panorama y el escenario es cada vez peor. La verdad es que existen personas que dicen que no hay una política científica actualmente. Yo creo más bien todo lo contrario, que hay una política decidida a desincentivar que las personas se sigan formando en el sistema científico nacional a través de este tipo de políticas, es decir, la precarización laboral, los salarios bajísimos. Hoy en día, Juli y yo estamos cobrando 22.000 pesos, claro. ¿Ok? 22.000, eso es menos que la canasta básica de pobreza en el país, que está en 26.000 pesos, mucho menos, no se nos garantizan los aumentos salariales. Cada vez que hay una paritaria de estatales y hay un aumento mínimo, el año pasado fue 15, después 25%, ante una inflación del 50%, es una cosa ínfima. Aún así, el directorio del CONICET no nos garantiza sus aumentos y tenemos que estar movilizando semana tras semana para que nos paguen esa miseria salarial que es el 25%. Bien, bueno, vamos a estar con este tema porque obviamente la última les voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es el estado hoy, ¿no?, de las investigaciones? Porque vos decís, algunas no van a continuar. Se cortaron muchas, se cortaron investigaciones importantes. ¿Cuál es la situación exacta? ¿Hubo despidos?
Mira, hay muchos compañeros, sobre todo en las áreas de ciencias exactas y biológicas, donde hay una cuestión objetiva de que se necesitan insumos determinados, muchos de los cuales se tienen que importar, donde las investigaciones se ven seriamente perjudicadas y posiblemente se vea en peligro su continuidad. En términos generales, hay muchos problemas de financiamiento que son históricos. Desde 2013 ya se vienen cortando muchos subsidios que permiten desarrollar distintos proyectos en todas las áreas de investigación. Entonces sí, en cuanto a los despidos, el problema que tenemos es que en el CONICET hay despidos encubiertos porque como no nos reconocen como trabajadores, simplemente se nos acaba la beca. Si no te dan una beca nueva, hay grupos de trabajo enteros que se rompen y proyectos que no tienen continuidad. Por eso nosotros hablamos de despidos encubiertos porque tenemos una relación laboral irregular, somos trabajadores en negro. Ese es uno de los mayores problemas. Este año se quedaron afuera del CONICET 500 becarios doctorales que podrían haber continuado con sus líneas de investigación y la perspectiva que tenemos es que el año que viene esa cifra se multiplique porque la cohorte de becarios que se vence es mucho más grande que la que se venció este año. Y ese problema lo venimos teniendo desde al menos el año 2011, que se forma lo que nosotros ya en la jerga llamamos cuello de botella. Claro. Y bueno, también las condiciones en las que hacemos nuestro trabajo empeoran día a día. El cálculo que nosotros sacamos es que de 2009 para acá los becarios perdimos un 48% de poder adquisitivo del salario, es una barbaridad. Y esas son las condiciones en las que hoy hacemos ciencia en Argentina, destacando que los becarios, tanto doctorales como doctorales, somos el 43% de la planta del CONICET. O sea, casi la mitad de los trabajadores del CONICET nos empleamos en estas condiciones que les comentamos. Bien, un tema que preocupa muchísimo y no es una ciencia. Sin ciencia, sin educación, este país no va a progresar. Gracias, chicos, por estar aquí. A ustedes los por jóvenes invitarnos. científicos precarizados. Gracias.